Hola, Stonegate. Si están viendo este sermón pregrabado, entonces el señor del clima tenía razón. Esperemos que están a salvo, calientitos. Y estamos agradecidos que a través de la tecnología podemos todavía juntarnos de una manera única. Jay Mayo va a estar enseñando acerca de Primera de Corintios. Espero que tengan su Biblia. Como les dije, algo en lugar calientito donde estar para escuchar la palabra. Y voy a orar y voy a darle la bienvenida a Jay, pero antes de eso, primavera va a ser una temporada de crecer y queremos que consideren la primavera donde pueden encontrar un lugar aquí en Stonegate. Tenemos tantos ambientes a través de la semana, estudios de mujeres. Las siguientes 2 semanas va a comenzar noches de matrimonio para matrimonios y entrenamiento para hombres, libertad en Cristo, tanta transformación que hemos visto. Queremos invitarlos a nuestra página de internet stonegate.fellowship.com. Presionen donde dicen Get Connected y pueden buscar un lugar donde crecer y encontrar a las personas con quien pueden crecer también, pueden inscribirse. Vamos a orar esta mañana. Estamos agradecidos de que se unen con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la tecnología que podemos juntarnos, que podemos estudiar tu palabra. Gracias por Jay y su preparación esta semana y este cambio. Pudo venir temprano para grabar el mensaje para nuestro cuerpo. Habla a través de Jay, Dios. Habla a través de él. Que le hable a los corazones de las personas donde se encuentren y que sea tu palabra en su mensaje, que sean usadas para transformar nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Luke. Bienvenidos. Como dijo Luke, juntamos algunas personas aquí en el salón y donde quiera que estés tú, espero que estés calientito y estás emocionado de abrir las escrituras. Lo padre de la tecnología es el clima no puede pararnos de entrar a la palabra de Dios juntos y es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a continuar en esta serie que comenzamos, la carta de Primera de Corintios, caminando esto juntos. La semana pasada, si no estuvieron aquí, tienen que bajar el mensaje. Eric Clark nos dirigió a través de Primera de Corintios 1, del versículo hasta el 17. Quiero seguir con algo que Eric nos presentó, porque el día de hoy es parte 2. Va a ser parte 2, una continuación de ese mensaje, mientras Pablo continúa hablando de un tema al que nos presenta Eric. Nos contó una historia cuando abrió el mensaje la semana pasada acerca de una experiencia muy práctica que tuvimos. La frustración con tecnología es bueno cuando sirve, es horrible cuando no sirve. Habló de que no tenía un día conexión de Wi-Fi, estaba en el teléfono con apoyo técnico. Atravesó todas estas frustraciones para tratar de arreglarlo, para darse cuenta que al final, se me olvidó conectar el cable. Y todos nos reímos porque todos hemos estado ahí. Eric conectó ese tema para nosotros con esta realidad de que podemos vivir una vida desconectada. El peligro de vivir una vida desconectados del poder de Dios en nuestras vidas. Y dijo en el versículo 10 a 17, hablar de algunos de los aspectos que hablan del poder de Dios en estas diferentes competencias. La razón por qué es parte 2 estaba como ustedes, si estuvieron la semana pasada aquí, escuchando y pidiéndole a Dios que me hablara. Pensé, en el versículo 18 a 31 que vamos a ver juntos esta mañana, Él está dándoles una realidad más, una manera de pensar, una manera de vivir que vacía el poder de Dios en sus vidas. Y vamos a hablar de esto esta mañana. Es esta dependencia en la sabiduría humana. Voy a leer versículo 17 como para alcanzarnos donde estábamos la semana pasada. Y luego les voy a decir donde pienso que dio la implicación o lo que estaba pensando Pablo para entrar al 18. Primera de Corintios 1:17 terminó Eric con esto. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discusiones de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia.
esta mañana, cuando continuamos de versículos 18 a 31, si no vieron esta conexión, van a pensar, ok, entonces va a estar hablando ahora de personas que no conocen a Dios y cómo ellos ven la cruz. Yo creo que lo que Pablo está diciendo, en esencia, en esta transición, es escucha. Están viviendo como que no conocen a Dios, están viviendo y hablando como si ni siquiera conocen a Dios, están portándose como personas que no conocen el poder y la sabiduría de la cruz, porque lo que va a hacer en el versículo 18 hasta el 31, ahora va a hablar y comparar a las personas que conocen a Dios y las personas que no conocen a Dios, y va a hablar de esta misma realidad de perderte el poder de Dios principalmente por tu dependencia en la sabiduría humana. Esa es la conexión mientras continuamos esta mañana. Creo que Pablo empieza a explicar cómo se ve para una persona que está tratando de investigar a Dios, que tal vez eres tú esta mañana, o una persona que conoce a Dios, pero aún así se están perdiendo el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Va a hablar con nosotros acerca del por qué. Vamos a caminar a través de estos versículos juntos esta mañana. Menos como mensaje, más como que estuviéramos sentados juntos en un círculo, leyendo la palabra de Dios, tratando de investigar qué está diciendo Dios, qué nos está diciendo Dios tantos años después, con lo que significa caminar en el poder de la cruz, el poder del evangelio. Les voy a dar algo diferente. No voy a leer de la versión CSV, voy a leer de otra versión, New Living Translation. Yo leo de la Nueva Versión Internacional. Es donde leo yo la Biblia. Ay, ¿y qué Biblia está leyendo? No se parece a la mía. Eso es la razón. En tu dispositivo puedes cambiar esta traducción, Nueva Versión Internacional. Vamos a leer versículos 18 a 31. Vamos a leer unos versículos a la vez y luego estudiarlos. En el 18, vamos a ver qué dice Pablo. Me explicó, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, dice 19, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Quiero parar ahí y desempacar estos dos versículos porque creo que ellos preparan el resto de los versículos que Pablo va a explicar, porque nos dan un tema. 18 y 19 presenta dos grupos de personas, dos respuestas, todo para el mismo mensaje. Va a hablar de por qué dos diferentes personas escuchan el mismo mensaje y salen con una conclusión diferente. Habla de los que van hacia la destrucción, ese es un grupo, y luego habla de los que están siendo salvos de la destrucción. A los que están siendo salvos, está diciendo, ellos escuchan el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, y para ellos es claramente el poder de Dios. Lo escuchan y no tienen duda. Esto es la obra de Dios inspiradora, la dinamita o de uno más poder de Dios trabajando en el mundo. Lo escuchan y es claramente buenas noticias. Pero este otro grupo de personas, los que van hacia la destrucción, dice que ellos escuchan el mismo mensaje y para ellos es necedad. Voy a hablar de eso un poquito porque a veces creo que malentendemos el contenido detrás de la palabra necio o necedad. Esta palabra en el griego, no lo hago seguido, bueno, a veces sí lo hago, pero en el griego esta palabra es moras. Y si les diría, si estuviera sentado conmigo en un salón, ¿qué es la palabra en inglés que se escucha como eso? Dirías moron, porque me llamas eso enfrente de mucha gente. Entonces nosotros cuando decimos que algo es morónico, estamos hablando que es algo necio, algo tonto, pero no es realmente lo que está diciendo Pablo a estas personas en este camino de destrucción, porque la palabra raíz de esta palabra necio es misterio. Y lo que está diciendo cuando dice a los que están en el camino a destrucción, escuchan el evangelio y es un misterio para ellos. Es lo que está diciendo. Está diciendo, no entienden cómo y por qué el Dios del universo haría algo así. No entienden el amor que
lleva al sacrificio de Jesús no tiene sentido. Es lo que está diciendo. No están diciendo, eso es tonto. Están diciendo, un momento, no entiendo. En esencia, lo que los lleva a la destrucción, vamos a hablar más de eso, es que hasta que puedan entenderlo, hasta que todo empieza a tener sentido y estar claro, no quieren creer la historia que para ellos es mítico. Otra vez Pablo describe estos dos grupos de personas y sus respuestas. A uno le parece un misterio y a otro es claramente el poder de Dios. Pablo dice en el versículo 19, y ven en las escrituras cuando está marcado está diciendo, como dice la escritura, ahora está hablando de lo que dijo Dios en Isaías 29. Lo que creo que es importante esta mañana, que siempre es importante cuando estudias las escrituras, regresen a esos versículos y lean el contexto. Yo voy a leer todos los versículos que Pablo está refiriendo a Isaías 29, 13 y 14, porque va a apuntar a un propósito y una intención, las intenciones de Dios, que Dios está haciendo algo con este grupo de personas. Pero más que esto, está definiendo en el versículo 19, en Isaías 29, está definiendo quiénes son estas personas que están en el camino de destrucción. No va a ser quien tú piensas que es. Entonces, si me regreso, Isaías 29, escuchen mientras leo 13 y 14. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Y aquí está la parte que Pablo dice. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. ¿Por qué dice Pablo esto? Creo que Pablo está ayudándonos a ver quién es este grupo de personas. Cuando piensas a personas que van en camino a destrucción, piensas en los ateos, del que se burla de Dios, piensa que todo es un mito y ellos van al camino de destrucción. Pero lo que a quien está hablando Pablo no son esas personas en este versículo. Está hablando con los religiosos. Está hablando con los religiosos. Estas personas religiosas que piensan que entienden a Dios, que han creado un sistema de religión y lo han llamado adoración, que han creado un sistema de reglas hechas por hombres, pensando que se pueden ganar su propia justicia ante Dios. Entonces dicen que conocen a Dios, escuchen esto, pero les falta el poder de Dios en sus vidas. ¿A esas personas le está hablando? Es el grupo de creyentes en Corinto que dicen que lo conocen, pero se portan como que no lo conocen. Dicen que lo conocen, pero no tienen poder de Dios visible y presente a través de sus vidas. Entonces, cuando dice en versículo 19 que Dios va a destruir la sabiduría de los sabios y frustrar la inteligencia de los inteligentes, está diciendo, Dios está haciendo algo en los corazones de los religiosos. Va a desmantelar el orgullo, la dependencia, no como castigo, sino por amor a ellos, porque este orgullo y dependencia en ellos mismos, últimamente, esta dependencia en sabiduría humana es la barrera que vacía el poder de Dios de sus vidas. Por eso es lo que Dios está buscando. Va a desmantelar va a destruir esta barrera que está parada entre cualquier persona y la experiencia del evangelio, el poder de Dios en tu vida. Esa persona está describiendo en 18 y 19. Vamos a seguir en el versículo 20 porque ahora va a hablar más acerca de esto, de lo que es sabiduría humana. Va a hablar de
el intento del mundo de sabiduría humana y caen cortos. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Entonces Pablo ahora está dando categorías y lo que está diciendo es, está ilustrando a estos creyentes en Corinto, está ilustrándonos que cada intento de sabiduría humana siempre cae corta, tratando de conocer a Dios, tratando de entender a Dios. Menciono a los filósofos, a los sabios. Pueden pensar en esto, los pensadores más grandes de la historia del mundo nunca podrían desantrancar el misterio que tanto quieren entender. No lo podían entender. ¿Por qué? Porque su sabiduría humana no era suficiente. Cuando menciona a los eruditos, los investigadores y escritores del mundo, en esencia está diciendo los investigadores y escritores más grandes del mundo nunca podrían juntar suficiente evidencia para escribir una historia lo suficientemente grande para el alma humana. Su sabiduría no era suficiente y habla de los que defienden el conocimiento, los que debaten que el mundo tenía para ofrecer, nunca podían juntar suficiente o presentar un caso, una explicación que tenía sentido a la alma humana. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque su sabiduría no era suficiente. No era suficiente para resolver este misterio. No podían entender a Dios en su propia sabiduría. Sin importar no importaba si querían inventar su historia. Lo que vamos a emprender en el versículo 21 es que no es nada más coincidencia. Creo que la sabiduría humana cae corta. Hay más a la historia. Esta es la manera como Dios lo había planeado desde el principio. Él es el que da la sabiduría humana. Vamos al versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Ese es un pensamiento poderoso, una declaración poderosa cuando lo piensas. No es nada más coincidencia que los pensadores más grandes del mundo, los sabios y eruditos más grandes del mundo, nunca podían entender la sabiduría humana ni entender a Dios. No podían entender el evangelio. No tenía sentido para ellos. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiso que fuera. Dirías tú, qué injusto, porque haría Dios eso. Y espero que empieces a ver una razón tan redentora que Dios está haciendo eso. Dice, nadie va a conocerme en la sabiduría del mundo. Vamos a definir la sabiduría del mundo. Obviamente es el conocimiento y entendimiento, pero es mucho más que eso. Está apuntando a la postura de nuestros corazones. Sabiduría humana o del mundo está enraizada o la raíz es la necesidad de control. En otras palabras, en mi orgullo, yo estoy tratando de descubrir el conocimiento de Dios sin rendirme a Dios. Quiero saber todo acerca de la vida, gracias Dios, pero no necesito que me digas qué hacer, solo necesito yo mismo investigar. Eso es la sabiduría humana, es la disposición de mi corazón y alma donde yo controlo. Yo decido qué es verdad, yo decido qué es correcto y mal. Yo defino mi camino, el que yo quiero caminar. Es por disposición de control. Es lo que quiere Dios, lo que busca Dios. Hay una frase que seguimos. Yo nunca escuché esto hasta los últimos 20 años, pero una frase que define a la sabiduría humana es mi verdad. Es mi verdad. Es mi verdad. Es como yo lo defino. Es mi narrativa. Entonces, otra vez, el conocimiento de Dios lo quieren sin rendirse a Dios. Pero lo que vamos a ver en estos versículos es el costo de admisión a la vida que Jesús vino a darnos, es rendirse y confiar. Tienes que dejar el control en la puerta porque no puedes entrar.
sin el costo de admisión, que es absoluta rendición y confianza. Así que aquí está la verdad. No definimos la verdad, no controlamos la narrativa. Nunca vamos a entender el significado verdadero de la vida hasta que nos rindamos a Dios. Y mi orgullo y dependencia la tengo que dejar en la puerta antes de entrar en un viaje, un camino de conocer a Dios, porque esta tensión entre control y rendirse es lo que Dios quiere para que puede meter esa sabiduría humana, porque tú dices porque tengo control. No, primero te rindes y luego vas a encontrar una experiencia con sabiduría de Dios. Es lo que está diciendo en el versículo 21. Esto es lo que Dios busca. Pero ahora regresa, dice en el versículo 20, pero eso todavía no es lo que hacemos. Aún si estamos como que no entiendo a Dios en mis propias fuerzas, entonces agregamos esta otra expectativa. Dios, necesito que me convenzas de quién eres. Yo no nada más voy a creer hasta que me compruebes. Entonces empieza a dar estas dos categorías que son fáciles de entender de los dos caminos del mundo que las personas quieren para convencerse de que ya pueden confiar en Dios. Vean el versículo 22. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo que está diciendo aquí, hay dos categorías de personas, los judíos y los gentiles. Todos caen en esas categorías. Griegos son gentiles. Está diciendo a los judíos, por cierto, que eran el pueblo escogido de Dios, y no quiero pasar por ese lado, pero cuando él dice judíos, quiero que entiendan, es el pueblo que Dios escogió para escuchar el mensaje y llevar el evangelio el mensaje del evangelio al mundo. Son los primeros en los que confió. Por eso fueron escogidos. No fueron escogidos a ser salvos, fueron escogidos a recibir el mensaje, decirle sí al mensaje y luego ser una bendición al mundo. Estoy diciendo esto para decir que no sirve de nada si niegan el Mesías. Los judíos van en camino a destrucción, ¿sí? Porque ellos ignoraron de que fueron escogidos. Lo que está diciendo es esta categoría del pueblo escogido de Dios, pero escuchen lo que dice. Ellos tienen una expectativa para Dios. Dicen, Dios, queremos señales del cielo. Si lo piensas en ese tipo de filosofía y pensamiento, hay un termo que se llama imperialismo, que es aprendo por experiencia. Esa es la categoría grande. No voy a creer en Dios hasta que lo experimente, lo sienta. Mis sentidos están todos en eso. Quiero experimentarlo y luego decir, ok, Dios, sí puedo confiar en ti. Entonces está diciéndole a los judíos, ellos quieren señales y maravillas porque no creen. Y luego le dice a los gentiles, y es el resto de que no somos en el pueblo escogido, somos los secundarios, somos agregados, dice, que ellos quieren sabiduría humana o del mundo. Hay otra palabra que es racionalismo. Para ellos es como necesita tener sentido lógico para mí. 2 más 2 es 4, no porque lo puedo tocar, sino que es verdadero y lógico, lo entiendo. El resto del mundo está diciendo, yo necesito prueba lógica, Dios, de que tú eres quien tú dices que eres, y luego voy a creer. La ironía de este versículo presenta a estas personas que están en el camino a la destrucción. Lo que están haciendo no está funcionando. Y tú pensabas, están en el camino a ese lugar. Necesitan ser rescatados, pero antes de llegar, un requisito, expectativa. Necesito que me convenzas que me puedes salvar. Uno quiere experiencia, otro quiere razón. Entonces se presentan estos prerequisitos a Dios. Dios, necesito que estés convencido de que puedo confiar en ti. Ese es el panorama del mundo. Todavía estoy tratando de pensarlo. Tiene que tener sentido para mí a través de experiencia, de razón, antes de decirle sí a Dios. Pero luego en el versículo 25, aquí está lo poderoso.
Voy a parar ahí antes de decir eso y decir esta declaración que puse en mis notas. Creo que si puedes resumir lo que Pablo está diciendo hasta este punto, aquí hay algo que apunté. La salvación no es una búsqueda intelectual de sabiduría y conocimiento de Dios. Eso no es salvación. Es un encuentro sobrenatural con Dios a través de la persona de Jesucristo. Nunca vas a pensar, llegar con pensamientos o sabiduría a Dios. No quiere decir que no tengas que pensar para entender a Dios, eso para confiar en Él. Está diciendo, necesitas ponerlo en el orden correcto, porque las personas pueden pasar toda su vida para llegar a un destino intelectual de sabiduría y conocimiento acerca de Dios y nunca experimentan la persona de Jesús y el poder de Dios. Entonces otra vez, Pablo va a decir en este siguiente versículo, no necesitas toda esta evidencia, necesitas un encuentro con Jesús. Es lo que quiere tu alma. En el versículo 25 dice, 24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Vamos al 23. Dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Crees que necesitas experiencias o evidencia? ¿Crees que tienes que ser convencido de lo que significa el Evangelio? Pero lo que necesitas es a Jesús. Necesitas un encuentro personal con Jesús, porque aquí está la realidad. Él es el poder de Dios en la experiencia y Él es la sabiduría de Dios en totalidad. El entendimiento racional. Tu alma quiere experimentar a Dios y entender a Dios, pero nunca vas a encontrar a través de sabiduría humana. Solo lo vas a encontrar a través de un encuentro con Jesús, la persona de Jesús. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, escucha, piensas que necesitas esto, pero lo que realmente necesitas es experimentar a Cristo crucificado personalmente, porque Él es el poder y la sabiduría en totalidad de Dios. Esta es la razón es lo que tu alma anhela. Vamos a seguir en el versículo 26 a 28. Ahora toma una pausa y da un ejemplo de la tensión entre sabiduría humana y confiar en el evangelio en el mensaje del evangelio. El mundo ve a las personas de esta manera, pero Dios las ve de esta manera. Vamos al versículo 26. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo el punto de vista del mundo valora a las personas de tres maneras, como lo que conoces, sabiduría, lo que controlas, poder, y sobre lo que tienes, riqueza. Pero dice, esa es la sabiduría humana. Así es como Dios ve a las personas. El lente a través del cual ve Dios a las personas. No es lo que crees. Es lo que crees, no lo que sabes. No es lo que haces, es quién eres. Es lo que está viendo el alma y el corazón, el carácter. Y últimamente no es lo que tienes, es lo que das.
Está diciendo fiel, carácter y humildad. Esa es sabiduría de Dios, de cómo Dios ve a las personas. Está diciendo, deja de distraerte aún como seguidor de Jesús en ver al mundo a través del lente de la sabiduría del mundo. Deja de jugar los juegos que el mundo quiere que juegues. Deja de ver a las personas de esa manera. Y luego en versículo 29 hace una declaración resumida que creo que regresa hasta el versículo 17. Si pensaban un poquito, hablamos de esto un poquito, porque Dios está haciéndolo de esta manera, porque Dios está hablando de la sabiduría humana, qué es lo que busca. Ya hablamos de esto, pero ahora lo va a decir claramente en el versículo 29. En el 29 dice, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esta palabra de jactarse es como, mira lo que yo hice, veme a mí, yo hice todo esto solo. Es para hacerme mucho de mí, y esta idea de promoverme a mí mismo está diciendo, Dios está trabajando en esto también para que últimamente ninguna persona pueda pararse en su camino, en su presencia y decir que Él lo hizo solito, que se ganaron su lugar aquí. No, Él está hablando para que romperle el orgullo y la autodependencia, para que no pueda jactarme delante de Dios o decir que yo llegué aquí solo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Será nomás por la lucha de voluntades? Esta es la razón por la que yo creo que es esencial y fundamental. ¿Saben lo que es el pecado que afectó a toda la humanidad? Que hizo que se desconectaran con Dios es orgullo, autodependencia. Lo voy a hacer de mi manera. El enemigo está diciendo, tú puedes solo, no lo necesitas, tú puedes saber cómo vivir, puedes investigar cómo vivir la vida. Lo más profundo de lo que fue que nos hizo que nos separáramos de Dios es esta de mira lo que yo puedo hacer solo, y del amor de Dios es la misma realidad que está tratando de confrontar, que Él te va a traer al final de ti mismo. Te va a traer al lugar donde nunca vas a conocer a Dios o entender a Dios en conocimiento humano. Pero solo mientras te rindes, o cuando tú dices, yo no puedo solo, yo no puedo solo. En esa humildad ahora estás listo para conectar con Dios. Entonces Dios está buscando, creo que en el versículo 29 en adelante, este fundamento de enseñar a las personas a escuchar las buenas nuevas del Evangelio y alejarse. En vez de las personas que escuchan las buenas noticias del Evangelio y en su desesperación, en su reconocimiento de su propio quebrantamiento, estos noticias increíbles, entró a mi lugar. Él puede hacer por mí lo que yo nunca puedo hacer por alguien más. Es donde Dios quiere traernos a todos. Y entonces enfrenta la sabiduría humana, porque él está tratando de atacar el orgullo y la autodependencia que nos separó a todos de Dios en primer lugar. Y en versículo 30 y 31, y ahora voy a agregar, creo que está diciendo, ya que llegas al punto de que no entiendes el conocimiento o sabiduría humana, ¿qué va a hacer Cristo por ti? Esto es lo que está describiendo en el versículo 30 y 31. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Esto es lo que hace Cristo, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Nos ha libertado del pecado. Entonces, si quieres jactarte, te jactas solo de Jesús. Lo que está diciendo en 30 y 31 es que si ignoras y dejas tu orgullo y arrogancia en la puerta y te rindes y vienes a Jesús, Jesús va a hacer lo que tu alma anhela.
¿Qué anhela mi alma? Si entro a ver qué anhela, está descrito aquí, mi alma anhela estar bien con Dios, conectar con el Dios que me crió. Por eso hay tantas religiones. Quiero conectar con algo. Mi alma fue hecha, creada para conectar con algo. Jesús nos reconecta con el Dios que nos creó. Dice que Él nos hace puros. Hay un sentido en el alma humana, esta conciencia, esta culpabilidad que cargamos en la humanidad y queremos, anhelamos ser perdonados. Es por eso que hay religiones, para hacerme sentir mejor, que esta conciencia culpable que mi alma con la que nací, entonces nos libera de esta conciencia condenada, es lo que hace Jesús. Y dice que nos aparte. Nuestras almas todas buscan ser parte de la misión más grande. En Jesús entramos a la misión y a la historia. Fuimos creados para contar las buenas noticias, para mostrar al mundo cómo es Dios. Y últimamente nos libera. Que nuestra alma quiere ser liberada del pecado que nos destruye. Aquí está lo chistoso de predicar acerca del evangelio, del pecado, perdón. No lo tienes que decirle a las personas. Tal vez se porten como que no están quebrados o quebrantados, pero nunca conocían a una persona que dice, ay, estoy tan quebrado. Así no debe ser la vida. Solo quiero libertad. Jesús entra y te da libertad del poder del pecado. Jesús hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Por eso en el versículo 31 mi alma dice, solo puedo decir que Jesús lo hizo. Solo puedo jactarme de Él. Entonces ese es el corazón de lo que Pablo está hablando. Cuando sigue en el 17 dice, estás portándote como personas que no conocen a Dios. Déjame darte una descripción. Los que no conocen a Dios piensan esto, buscan en la sabiduría humana, pero últimamente lo que nos está retando a nosotros como creyentes, creo que es esto, que podemos todavía ver la vida a través del contexto de la sabiduría humana. Estamos rodeados de eso todos los días. En el trabajo, en la manera como hacemos negocios o interactuamos con las personas. Estamos rodeados por personas que ven a la vida a través de sabiduría humana. Y yo te diría a ti desde mi propia vida, yo vacío el poder de Dios cuando veo a través del lente de sabiduría humana, vacío el poder de Dios cuando yo trato de vivir la vida por mis propias fuerzas. Soy tan culpable de esto. Puedo conocer a Jesús y aún así experimentar nada de poder o sabiduría de Dios en mi vida. Pablo nos describió cómo eso sucede. Esto es con lo que quiero cerrar, unas ideas, unas preguntas. Lo chistoso es que es la misma pregunta para dos grupos de personas. Donde quiera que te encuentres el día de hoy, vas a caer en una de dos categorías. Tal vez estás investigando a Jesús, tratando de entenderlo. Tal vez todo esto es nuevo para ti y estás tratando de entender el cristianismo, entendiendo a Jesús, tratando de ver, Él es digno de mi confianza y de rendirme a Él. Y te voy a decir a ti lo que he dicho antes, no puedes llegar con entendimiento a Dios. Nunca vas a llegar con entendimiento a Dios. Empieza con rendirte. Entonces tu primer paso es dejar de tratar de entender a Dios a través de sabiduría humana y en vez de eso rendirte y confiar en quien Él dice que es. Y Él le va a seguir y con toda la sabiduría de Dios y todo el poder de Dios ahora va a ser disponible a ti a través de Jesús. Mi pregunta a ti es, ¿estás tú viendo la vida a través del lente de la sabiduría humana? ¿Estás tratando de entender a Dios a través del lente de sabiduría humana? Nunca vas a llegar allá.
segundo grupo de personas, el resto de nosotros tal vez conocemos a Dios, pero es la misma pregunta que quiero hacerles a ustedes. Quiero que realmente sean honestos y piensen a través de sus vidas diarias, sus relaciones familiares, sus relaciones de trabajo, cómo interactúan con cosas que tienen que cambiar en su vida, y que honestamente se hagan esta pregunta. ¿Estás viendo la vida todavía a través del lente de sabiduría humana? Pero todo tiene que tener sentido. Todo tiene que ser lógico. Todo tiene que ser lo que tú puedes pensar con, con crisis o cosas trágicas, tratando de entenderlo a través del lente de sabiduría humana. Estás vaciando el poder y la sabiduría de Dios de tu vida. Realmente es el mismo reto para ti y a mí cuando hacemos eso. Tienes que venir a un punto de rendición diaria, aunque no tenga sentido, aunque no puedes entender. El propósito era que confiaras en el propósito de Dios, que es la sabiduría y el poder de Dios para todos nosotros. ¿Qué nos mantiene viviendo una vida desconectada? Es esta tendencia de depender en la sabiduría humana en vez de la persona de Jesús, en quien está contenido todo el poder y sabiduría de Dios. Piensen en eso esta semana. Voy a orar por ustedes. Dios, predicar estas palabras y leyendo esto para nadie más allá afuera. Soy muy culpable personalmente. Mi primer reacción muy seguida es tratar yo de investigar y de saber qué hacer con mi sabiduría humana. Cualquier reto que esté delante de mí, cualquier crisis que está delante de mí, Cristo, te confieso que soy tan culpable de caerme en una dependencia en mi propia fuerzas, en mi propia sabiduría, cuando tengo el poder y la sabiduría de Dios a través de Jesús disponible para mí. Pido por todos los que están escuchando el día de hoy, que tu espíritu, que tú los traigas a un punto de confianza y rendirse por esta persona que está investigando y pensando, que rindan toda esa sabiduría humana y te digan que sí a ti, Jesús, y, y entren a un encuentro sobrenatural contigo, Dios, a través de Jesús. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.